هو واقع الصحفيين في الأراضي الفلسطينية بشكل عام En تحت efecto, الاحتلال. la situación de los periodistas en Gaza bajo la ocupación es una situación muy crítica que implica riesgos y tienen que afrontar ese tipo de situaciones. Pero en la franja de Gaza esto se intensifica más porque primero tenemos una reducción y restricción de movilidad aparte del embargo que sufrimos desde hace 18 años, y sin olvidar las guerras que sufrió en la franja de Gaza más de 4 veces. Todo ello impregna una huella y una pronta, digamos, que es una dificultad añadida para los periodistas en la franja de Gaza e incluso en Palestina. Pero después del 7 de octubre y después de esa del arranque, o mejor dicho, esta guerra de invasión de Israel, francamente los periodistas están viviendo una situación muy difícil porque los tanques de las fuerzas de ocupación, los francotiradores israelíes, siempre apuntan hacia la vida de los periodistas que quieren transmitir y cubrir todo lo que está pasando en la franja de Gaza. Por lo tanto, esos periodistas se convierten en la noticia, en la imagen de la portada de los periódicos. Los periodistas, desgraciadamente, son hoy en día un blanco fácil para las fuerzas de ocupación. Más de 137 periodistas fueron abatidos por las fuerzas de ocupación israelí en la franja de Gaza, y eso durante solamente 6 meses. Y esto realmente es un número muy trágico, y eso incluso no pasó en las guerras mundiales, ni siquiera en la guerra de Vietnam, que duró 20 años. Y esto realmente refleja la dificultad, el día a día de los periodistas, que francamente sufren las mismas vicisitudes que sufren los demás vecinos de Gaza, la población que tuvo que abandonar sus propios hogares bajo la amenaza de las fuerzas de ocupación, y entonces empezaron a trabajar y a refugiarse en tiendas. No encuentran comida ni bebida, y eso todo le pasó esto al igual que todos los ciudadanos de Gaza, y eso es lo que realmente dificulta la labor de los periodistas y hace que su cometido de transmitir lo que está pasando allí en Gaza sea, digamos, una odisea, porque sí es cierto que también tenemos que señalar que hay compañeros extranjeros, periodistas extranjeros, que no pueden entrar en la franja de Gaza, fueron, diríamos, conducidos al sur de la franja de Gaza y están en el paso fronterizo de Faraj. Todo eso realmente resume y pone de manifiesto la dificultad por la que están pasando los periodistas. Aparte de esto, el periodista palestino está cubriendo los hechos, los sucesos en el lugar donde nació, es decir, que ahí viven sus familiares, sus amigos, sus allegados, y por lo tanto está cubriendo hechos trágicos que les pueda tocar, por ejemplo, que son propios familiares que caen abatidos, tal y como me pasó a mí. Este es realmente una situación trágica, y los periodistas seguimos trabajando, seguimos cubriendo y transmitiendo todo lo que está pasando ahí. Efectivamente, esto para nosotros es una misión ingente, pero nosotros estamos preparados para afrontar este reto. En las guerras anteriores, muchos periodistas procedentes de varios países venían para cubrir lo que está pasando en Gaza, y entonces vivían con nosotros todos esos sucesos, y cada uno desde su óptica. Pero en esta guerra, en esta última guerra, todos los pasos fronterizos fueron cerrados y se convirtió Gaza en una gran prisión,
donde las tropas de ocupación israelí están desplegando una violencia inédita. Y todo esto pues convirtió el cometido de los periodistas que están trabajando en Gaza en un cometido muy difícil, un reto realmente que hay que afrontar diariamente. Es verdad que hay periodistas que son, por ejemplo, árabes, pero también hay periodistas palestinos que están transmitiendo lo que está pasando para la prensa internacional. Realmente es un suceso muy ingente, pero francamente los números de los equipos de periodistas siguen siendo muy escasos en comparación con otros sucesos. La cadena Al Jazeera es realmente una cadena independiente que está asumiendo su rol y está desempeñando su cometido con toda la objetividad, transmitiendo todo lo que está pasando en Gaza, y esto a lo mejor que está molestando a muchos factores y a muchos, mejor dicho, agentes, y entre ellos, por ejemplo, las fuerzas de ocupación israelí. Pero lo más importante para todos nosotros como periodistas y como periodistas que nosotros trabajamos en la cadena de Al Jazeera es asumir nuestro deber, cumplir con nuestra misión, porque tenemos una convicción sólida que el Jazeera y todos los periodistas que están trabajando en Palestina y que están trabajando sobre todo en Gaza, lo que necesitan es resiliencia. Lo que está pasando en Gaza son sucesos inéditos, sucesos graves, y por lo tanto necesitamos un trabajo de prensa objetivo que está transmitiendo de manera objetiva de lo que está pasando sin exageración. Lo que tienen que hacer los periodistas es atenerse a los principios deontológicos de todos los periodistas, y esto es realmente lo que tienen y atesoran todos los periodistas que están trabajando en Gaza. Yo, por ejemplo, cuando yo perdí toda mi familia en ese bombardeo de las fuerzas de ocupación israelí, incluso cuando yo fui objeto de un bombardeo, un compañero mío perdió su vida, cuando, por ejemplo, mataron a mi hijo, Hamza. En todas esas ocasiones, cuando yo volvía, una vez que vuelvo al trabajo, siempre yo vuelvo con la misma objetividad, con los mismos contenidos, sin exageración, dejando muy aparte las emociones, y realmente con unos nervios de acero yo transmitía todo lo que pasaba en la franja de Gaza. Por lo tanto, nosotros creemos que estamos realizando nuestro trabajo con toda la profesionalidad, y todas aquellas personas que están en contra, pues que aporten sus pruebas. No, podemos decir los dos casos, es decir, que pueden ser daños colaterales y pueden ser también objetivos y blancos de estas fuerzas. Por ejemplo, en el caso de los periodistas de Gaza, murieron 137 periodistas, y no podemos decir que todos esos periodistas que murieron en Gaza murieron, digamos, como daños colaterales, no, sino que fueron objeto y blanco deliberado por parte de las fuerzas de ocupación. Eso no podemos hablar aquí, por ejemplo, de daños colaterales. Es decir, que son actos deliberados, son matanzas. Muchos compañeros perdieron su vida y han sido, digamos, víctimas de un ataque vía dron y todos sabemos la precisión que tiene ese tipo de armas. Y ese tipo de ataques no se puede hacer, digamos, en un instante, sino que tiene detrás una preparación. Y por lo tanto no podemos hablar de daños colaterales, porque las fuerzas de ocupación israelí pues utilizan drones, y entonces están en las salas de operación, y como hemos dicho con anterioridad, todas esas armas pues son armas que se utilizan con mucha precisión.
puede que, por ejemplo, puede que haya, por ejemplo, daños colaterales. Por ejemplo, hay algún periodista que está cubriendo una zona y que esa zona sufre, digamos, un bombardeo y como también resultado de ese bombardeo, pues ese periodista pueda, digamos, morir. Pero teniendo en cuenta la inteligencia y todo el potencial que tiene el ejército de ocupación israelí, nosotros no podemos hablar de daños colaterales. Entonces, cuando se mueve, el periodista palestino siempre va en un coche donde está bien indicado su ocupación. Los rótulos allí tienen en los coches que son periodistas, que tienen incluso los escudos, también tienen unos cascos que tienen prensa y la cámara también, y se mueven siempre de manera muy clara, sin levantar sospechas ni nada. Incluso cuando están en las zonas cero, siempre hay una serie de coordinación con, por ejemplo, las fuerzas de ocupación israelí a través de la Comisión de Media Luna y de Cruz Roja. Pero a pesar de todas esas cosas, pues realmente la verdad que los periodistas son objeto y blanco fácil de estas fuerzas de ocupación. Por lo tanto, no podemos hablar aquí de unos daños colaterales. Esto es algo inaceptable. Creo que lo mínimo que estamos haciendo es realizar nuestro trabajo, asumir nuestro deber y nuestra responsabilidad de transmitir todo lo que está ocurriendo de manera objetiva. Los resultados dependen de muchos factores, porque el periodista no puede, digamos, asumir cómo van a ser los resultados. Nosotros, como periodistas, asumimos nuestro trabajo, transmitir los sucesos. Por lo tanto, cambiar el mundo no es nuestro cometido. Yo, como periodista, tengo que asumir estas responsabilidades y tengo que realizar mi trabajo con toda la profesionalidad. Y si, por ejemplo, mi trabajo pueda contribuir en cambiar el mundo, pues entonces esto es otro fruto de un trabajo que realmente el periodista no aspira a que cambie el mundo. Todos sabemos que realmente vivimos, hoy el mundo es una aldea y el mundo está abierto y hay una globalización, y todos los ciudadanos, por ejemplo, un ciudadano en España que puede, por ejemplo, acceder a Internet y ver lo que está pasando en muchas latitudes de la Tierra, muy lejos. Y esto, para mí, como yo, un periodista, yo tengo que realizar mi trabajo con toda la profesionalidad, mientras que los resultados, yo no soy, digamos, responsable de esos resultados. Efectivamente, la gente en Gaza e incluso para muchos compañeros periodistas, francamente se sienten muy frustrados por la aproximación, la cobertura que se están haciendo desde los medios de comunicación occidentales. Muchos medios de comunicación que siempre enalboraban los lemas de libertad, transparencia, objetividad, pero todo eso realmente no resistió ante la invasión de las fuerzas de ocupación y por lo tanto adoptaron la versión israelí sin realizar ningún tipo de comprobación en el terreno, y por lo tanto todo eso pues nos llevó a ver que hay mucha manipulación, tal y como pasó después de ese acto del 7 de octubre. Es verdad que, por ejemplo, algunos medios de comunicación pues se retractaron ante toda esa información que transmitieron y que era una información manipulada, pero realmente yo creo que la prensa de Occidente pues tiene que atenerse a la transparencia y a la objetividad, porque lo que está pasando en Gaza no lo está transmitiendo de manera objetiva, y por lo tanto la aproximación, o mejor dicho, el tratamiento de las informaciones que vienen de Gaza y todo lo que está pasando en ese conflicto, pues lo tienen que transmitir de manera clara. Por ejemplo, cuando fue
abatido un periodista en la guerra de Ucrania, pues todos los medios de comunicación hablaron de este acto y lo visibilizaron de una manera incluso diríamos exagerada, pero muchos periodistas palestinos murieron, pero nadie habló de estos periodistas y eso realmente es la política de embudo, ¿no? Es decir, que siempre nosotros insistimos que como periodistas no formamos parte de esta guerra, no formamos parte de esa guerra, no formamos parte de los bandos de la guerra, sino que somos testigos que transmitimos todo lo que está pasando de manera objetiva y yo creo que esto no lo quiere, digamos, las fuerzas de ocupación israelí. Muchas gracias.